Yo lo que tenía pensado hacer, y reconozco que el hecho de ser el primero me tranquiliza, es un recorrido por la figura de don Manuel Gómez Moreno desde el punto de vista de su formación, como se ha dicho aquí, poliédrica, y cómo esta formación acaba desembocando en el libro Iglesias Mozárabes. Por eso, bueno, había probablemente preparado un esquema excesivamente largo, con unos objetivos, discutir también el papel, su papel de arqueólogo historiador del arte, cómo esta fórmula de este método de aproximación a la arquitectura altomedieval la transmite también a sus alumnos, creo que es muy importante, y sus iglesias mozárabes en el marco del regeneracionismo del 98. Eso es un poco lo que pretendo hacer aquí de manera superficial, y podemos profundizar, si ustedes lo quieren, en algunas cuestiones a lo largo del debate. Desde luego, Iglesias Mozárabes es probablemente la obra más personal de Manuel Gómez Moreno, él así lo dice cuando tiene oportunidad, y por lo tanto es inseparable de su propia personalidad y de su formación. La idea aquí, por lo tanto, es ver cómo las claves de interpretación de este volumen, que nos da incluso el propio Gómez Moreno en el título y en las instituciones que acogen y publican este monumental estudio, partiríamos de la idea de conceptos básicos como es el de mozárabe, como es el de la españolidad del mismo concepto, mozárabe, dentro del marco de la Junta de Planificación de Estudios y el Centro de Estudios Históricos. Estos van a ser los 4 puntales sobre los que de alguna forma se va a sustentar el libro y sobre los cuales pretendo también discutir. Para ello, lo primero que deberíamos hacer es conocer a Manuel Gómez Moreno en lo que en su día su propia hija definió como su etapa de formación y su etapa de las exploraciones. Gómez Moreno, por su evidente longevidad, y así se ha dicho, es muy difícil trazar una biografía intelectual, ¿no? Por cuanto, fíjense ustedes, desde 1870 a 1970, pues las circunstancias históricas, ¿no?, que alumbraron no solamente su propia trayectoria vital, sino también su trayectoria investigadora. Pero está claro que, al menos hasta 1900, el Gómez Moreno que conocemos es un Gómez Moreno que no habría pasado, en el mejor de los casos, y lo digo desde el cariño, ¿no?, de un gran anticuario en un entorno, en un contexto más o menos provincial, si no hubiese dado ese salto que le trae a Madrid, prácticamente coincidiendo con la crisis del 98. Ahora, es precisamente este Gómez Moreno en formación el que nos ayuda a entender cuáles van a ser sus intereses a partir de su estancia madrileña. Desde luego, Gómez Moreno, el mozo, como así en alguna ocasión se le ha denominado, es claramente discípulo, deudor de su padre, de Manuel Gómez Moreno González, del que evidentemente pues obtiene una formación que, sin ser la formación reglada del arqueólogo que se está ofreciendo en Madrid, desde luego tiene muchas concomitancias y tiene algo que en Madrid no se está produciendo, que es esa formación práctica que sí puede desarrollar en Granada. Pues en Granada, y también con una estancia en Roma, Gómez Moreno pues aprende de su padre, desde luego, las técnicas del dibujo, el dibujo arqueológico. Él mismo reconoce que esos centenares, esas miles de cuartillas que algunos de los que están en la sala han tenido que ojear de manera absolutamente minuciosa, pues en cierto modo proceden de esa vinculación con su padre, que también tenía esa costumbre. Además de la aproximación a la arqueología que se hacía en ese momento, evidentemente hay que aproximarse a esta arqueología con un enfoque, digamos, contemporáneo al momento en el que se está realizando, y por lo tanto es una arqueología, digamos, aestratigráfica, con aproximaciones de tipo tipológico y más dentro de lo que se conocería como el anticuariado. Pero también la aproximación a la epigrafía árabe y el concepto de excursión que va a acompañar a Gómez Moreno prácticamente a lo largo de toda su vida. Él mismo creo que lo ha dicho ahora mientras hablaba en esas excursiones que él realizó durante su proceso de catalogación. También en Granada se aproxima a la docencia, una docencia que, bueno, aún en un ámbito provincial le va a preparar para lo que le esperará en Madrid en la década de los 10 del siglo siguiente. Y quizá lo más importante, además de toda esta, vamos a decir,
convergencia disciplinar también es el incipiente uso de la fotografía, que va a ser pues, una de las señas de identidad en el desarrollo de los catálogos. Bueno, ahí les pongo algunas imágenes que permiten hacer una comparativa en lo que el padre puede estar proporcionando a don Manuel en cuanto a su manera de proceder y su aproximación al patrimonio monumental. Las excursiones, la epigrafía, como les decía, y sobre todo también la interiorización del arte andalusí, que va a estar, se va a asentar en Gómez Moreno como la médula espinal sobre la que va a construir muchos de sus relatos históricos. La llegada a Madrid viene acompañada del encargo del proyecto de los catálogos monumentales, en principio un encargo unipersonal, o así al menos parece, que por circunstancias sobrevenidas acabó siendo compartido con otros investigadores del momento, y lo que a mí más me interesa, y se profundizará probablemente a lo largo de esta jornada, es cómo esos catálogos, esa estancia en Madrid, le facilita entrar en contacto con esa, vamos a decir, red, ¿no?, de intereses científicos sobre los que se va a construir la Junta para la Ampliación de Estudios y el Centro de Estudios Históricos. Y es precisamente en ese contexto, en el de la creación del Centro de Estudios Históricos, donde creo que hay que situar, sin ninguna duda, el que va a ser su proyecto vital, o al menos de esa parte de su vida, ¿no?, de un todavía Gómez Moreno joven, que es el del arte mozárabe español. El proyecto, por lo tanto, de Iglesias Mozárabes se inscribe y se inserta perfectamente dentro de las líneas conceptuales del Centro de Estudios Históricos, así lo entiende Gómez Moreno, que de alguna manera había preparado el aterrizaje sobre ese tema con un artículo fundamental publicado en la Revista de Cultura Española, que en buena medida es la base sobre la que se va a construir el Centro de Estudios Históricos en su famosa excursión a través del Arco de Herradura. Así que en 1906, todavía lejana la formación del Centro de Estudios Históricos, de alguna manera el propio Gómez Moreno está, como digo, allanando esa aproximación al mundo mozárabe. Una aproximación que va a ser de absoluta trascendencia entre 1910 y 1920. Primero porque va a ser de arqueología mozárabe su proyecto de tesis doctoral, el que, apoyado en la excursión por el Arco de Herradura, va a ser el camino intermedio entre la que será su obra fundamental, Iglesias Mozárabes. Así que podríamos definir, si tuviésemos la posibilidad de corregir ese trabajo biográfico de su hijo, yo diría que esta década sería la década mozarabista, ¿no?, de Gómez Moreno. Pues bien, ¿cómo podemos aproximarnos al método, por así decirlo, a la forma de trabajo de Gómez Moreno en la construcción de este itinerario mozárabe, como digo, a través del Arco de Herradura, a través de su tesis doctoral y cristalizado en el Iglesias Mozárabes? Pues yo, aquí haciendo un guiño a otro personaje fundamental en la vida de Gómez Moreno, a Cossío, lo he titulado El arte de enseñar a ver. Es decir, de alguna manera esa vinculación con la institución libre de enseñanza y, parafraseando como digo, a Cossío, que hablaba del arte de aprender a ver, de aproximarse a los objetos artísticos, yo creo que Gómez Moreno va a enseñar a sus alumnos a ver esos monumentos. Y basta con hacer una revisión de aquellos que se consideraban a sí mismos discípulos, otros quizá con una relación menor, pero también influidos por el maestro granadino. Les he traído aquí una pequeña representación de discípulos que finalmente, bueno, hacen su trayectoria en el ámbito de la arquitectura, de la arqueología o de la historia del arte. Ya les digo que no con todos ellos tuvo una relación tan estrecha, probablemente no, quizá el nivel máximo marcaría en ese sentido Leopoldo Torres Balbás, pero incluso con aquellos con los que tuvo algún roce, incluso en lo personal, como José Moreno Villa, acabaron reconociendo el magisterio del granadino. Moreno Villa acaba, y quizá es fuerte decirlo, pero Moreno Villa en una biografía, en su biografía Vida en Claro, llega a decir de Gómez Moreno, llega a decir estúpido, le llama así, aunque sabe más que todos los archivos de España. Eso dice Gómez Moreno, e incluso llega a reconocer Moreno Villa que en su capacidad de catalogación y de adscripción artística llegó a superar a don Elías Tormo. Eso dice Moreno Villa
en su exilio mexicano. Ya les digo que la relación personal en ese sentido son muy variadas. Pero esos discípulos en realidad no son más que la consecuencia de la forma en la que él entendía la arquitectura. En lo que yo he denominado un método, el método de enseñar a ver, que para mí, y es algo que podemos discutir en el debate, si acaso lo tienen a bien, se basaría fundamentalmente en estos parámetros. Para Gómez Moreno la arquitectura parte del conocimiento o de una aproximación de tipo técnico y social, es decir, la arquitectura, y por eso habla de arquitectura mozárabe, no es más que reflejo de una evolución social vinculada a un perfeccionamiento técnico y a la existencia de recursos. Por lo tanto, la aproximación al grupo mozárabe, es decir, al conocimiento, a ese fósil que él considera la comunidad mozárabe, viene a través de la aproximación a la arquitectura. Desde luego, ese método está basado en algo fundamental, que él mismo acaba de reconocer en sus palabras, ¿no? El análisis directo, la excursión, el conocimiento absolutamente exhaustivo de todos aquellos edificios. Es también el propio Moreno Villa el que se quejaba de las horas y horas midiendo ruinas en el campo. Para una personalidad como Moreno Villa esto era traumático. Y esta aproximación directa acaba cristalizando en minuciosas descripciones de carácter técnico, de carácter métrico, que por el otro lado es absolutamente insoslayable si nos acercamos al cuarto punto, el establecimiento de tipos técnicos, tipos planimétricos, tipos decorativos, el establecimiento del tipo como elemento sobre el cual navegar en las procelosas aguas de ese mundo altomedieval en el que las fuentes escritas son escasas y en algunos casos pues verdaderamente engañosas. Así que es fundamentalmente a partir de esos tipos cómo puede establecer secuencias evolutivas que le ayuden a construir una narrativa histórica. Ese método que nosotros vemos cristalizado en iglesias mozárabes, Gómez Moreno de alguna manera ya lo expone en trabajos que nada tienen que ver con la Edad Media, como esta sobre los dólmenes de Antequera, un trabajo que evidentemente con matices y con una aproximación teórica que podemos considerar verdaderamente superado, pero desde una óptica, como digo, del discurso del método, ya nos enseña lo que va a hacer, lo que va a proponer en esas iglesias mozárabes. Como les digo, en realidad el establecimiento de secuencia en edificios en alzado le lleva también a efectuar unas, vamos a decir, aproximaciones de tipo estratigráfico, con todas las comillas que ustedes quieran, que nos deja dichos en muchas de sus cartas, el cómo va, como dice ahí, desbrozando los periodos de construcción de algunos edificios medievales, lo que de alguna manera nos estaría poniendo ya a las puertas de lo que hoy conoceríamos, pasados 100 años, como esa arqueología de la arquitectura de la que en cierto modo somos deudores. Ahora bien, una de las discusiones que podemos plantearnos es hasta qué punto Gómez Moreno puede ser considerado arqueólogo. Es cierto que para los arqueólogos, digamos, de campo, aquellos que en aquel momento, de manera casi excepcional, pues llevaban a cabo esas tareas de excavación, pues puede ser considerado más un anticuario. Y es cierto que Gómez Moreno excava poco, incluso podemos decir que en ocasiones se enfrentó con la incipiente arqueología estratigráfica que se desarrolla a partir de los 10 y los 20 en en España, pero desde luego esa aproximación que tiene a la arquitectura, a mi modo de ver, es una aproximación de tipo arqueológico. A eso le suma, y yo creo que esto es indiscutible, quizá el concepto de arqueología podría serlo, pero no el instrumento, la aproximación instrumental que Gómez Moreno nos muestra a través del dibujo, algo que ya había desde luego desarrollado en su etapa formativa en Granada, y la fotografía. Aquí hay personas que han escrito mucho mejor que yo y han definido esa innovación que supone la utilización de la fotografía en la documentación del patrimonio en estos primeros años del siglo XX, así que serán ellos quienes probablemente nos introduzcan con mayor rigor. Y todo esto, como les digo, la formación, la aproximación arqueológica a los edificios, el tipo como herramienta de construcción, nos lleva a sus iglesias mozárabes. Yo aquí creo que, al margen de hablar del método en las iglesias mozárabes, que creo que probablemente sea uno de los
sea una de las aproximaciones que vamos a ver a lo largo de esta mañana, me gustaría insistir también en cómo el Iglesias Mozárabes se enmarca dentro del espíritu del 98, de ese regeneracionismo, de forma absolutamente natural. Gómez Moreno, en esa aproximación mozárabe que está pergeñada, como hemos visto ya en sus exploraciones en los catálogos monumentales, se interesa por ese grupo humano, a mi modo de ver, por estos elementos. Bajo su punto de vista, el arte mozárabe es expresión individual libre de injerencias europeizantes, de lo que él va a denominar en algunas ocasiones como la tiranía, ¿no?, que llega de allá de los Pirineos, coincidiendo con el románico, y por lo tanto es un arte que puede definirse como español, entendiéndolo como español en ese contexto regeneracionista. Se dirá aquí seguramente también que el componente mozárabe también está dotado de ese estímulo cultural oriental en el que de alguna manera sobre el que Gómez Moreno va construyendo el relato histórico de España desde la prehistoria hasta la Edad Media, y concibe a los mozárabes, como les digo, ¿no?, como una sociedad fosilizada en el tiempo, al margen de las injerencias feudales, pero también huida del autoritarismo andalusí, que le permite llegar a concebir un genio español que llega incluso, hay que entenderlo en ese momento, ¿no?, que llega incluso a tildar de democrático frente a lo que está sucediendo en el norte. Habla de un arte que se encuentra también en el acervo cultural castellano, es decir, esa visión tan propia de los regeneracionistas. Y creo que hay que entenderlo así, al menos desde su punto de vista conceptual. Eso no quita que la aproximación, ya no digo conceptual, sino puramente empírica a estos monumentos sea absolutamente rigurosa y desde luego en algunos casos no superada hasta hoy. Gómez Moreno en ese sentido hace gala de un, vamos a decir, empirismo positivista del siglo XIX, pero bastante honesto, ¿no? Gómez Moreno dice que va a presentar unos materiales que él es consciente de la difícil tarea que consiste en establecer una hilazón entre ellos por las diferencias que en algunos casos van a mostrar, y que los va a presentar uno a uno con su verdad propia, y creo que es algo que merece la pena subrayar. Y a partir de ahí lo que hace es aplicar el método de trabajo que había perfeccionado los catálogos y que no solamente ha interiorizado individualmente, sino que va a transmitir a sus discípulos y alumnos. La visita al yacimiento, al monumento, la toma de datos, como ven, y esto es la publicación final. Imagino que los materiales elaborados para esa publicación son infinitamente más exhaustivos, vosotros me diréis en ese sentido, así que estas son las largas horas, las largas jornadas de trabajo en campo midiendo, que decía Moreno Villa, dibujar con la ayuda también absolutamente valiosa de esos discípulos, algunos de ellos arquitectos, estas planimetrías y estas visiones axonométricas que de tanta utilidad siguen siendo para el estudio de los edificios altomedievales. La fotografía presente constantemente y de una manera bastante trágica en algunos casos, como han podido comprobar en sus estudios sobre el catálogo de Zamora, José Mi Lorenzo, ¿no? La frustración que provocaba este sistema tan incipiente de fotografía en un personaje tan perfeccionista como Gómez Moreno, y también el análisis de las fuentes, del que se parte a partir de ese espíritu crítico, de ese método de aproximación filológica que de alguna manera también su propia formación granadina le había facilitado. Con eso lo que hace es una interpretación de secuencias, de materiales y de tipos. Y digo secuencias y digo bien porque en la medida en que uno escarba en el Iglesias Mozárabes llega a ver cómo las planimetrías están, de una manera tal vez un poco rudimentaria, estableciendo esas secuencias de fases o de espacios desaparecidos que en obras quizá menos profundas como es la arquitectura, la historia de la arquitectura eclesiástica de Lampérez, pues no están presentes, ¿no?, con un espíritu infinitamente menos crítico. Secuencias también vinculadas a tipos, que son materiales, que son decorativos. En definitiva, la aplicación de un método Maduro en 1919 que, como les digo, legó a parte de sus discípulos y que estos aplicaron en
en sus consiguientes estudios. Conclusiones, como les digo, respecto a las iglesias mozárabes y a esta trayectoria de Gómez Moreno, es que Gómez Moreno debe ser, creo, sin ninguna duda, considerado el arqueólogo / historiador del arte del 98, que encumbra un método de trabajo minucioso basado en la historia del arte y de la arqueología, que este método es un método personal, fuertemente condicionado por su trayectoria en Granada y que en realidad nos sirve para aproximarnos a él con un espíritu crítico. Es decir, hoy nadie considera que el que fue su tipología básica, que es el arco de herradura, puede seguir siendo utilizado como elemento definidor de un tipo de arqueología, pero desde luego abrió una serie de caminos por los que muchos hemos transitado y que desde luego este reconocimiento es absolutamente merecido. Disculpen por la rapidez y por bueno, quizá la superficialidad de algunas de mis reflexiones, pero en todo caso estoy dispuesto, si se considera, durante la discusión en profundizar en algunas de ellas. Muchas gracias.